al doctor en radioquímica, Rodolfo Tauset. Es profesor, él ya va a explicar en qué cátedra, en la Sorbona, en Francia, y tiene una larga trayectoria en relación a todo lo que es electromagnetismo, electrosensibilidad, y es una de las eminencias que tenemos a nivel del país en este aspecto. Por eso es un honor contar con él. Y sin mucha más presentación, le voy a ceder todo el tiempo a Rodolfo. Adelante, Rodolfo. Y vuelvo a recordarles, por favor, cerrar micrófonos y cámaras. Distraen al disertante los movimientos en la pantalla. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto muy grande de estar con ustedes. Uno de los problemas en este tema de las radiaciones electromagnéticas es justamente la falta de conocimiento. La idea es mantener a la gente sin que sepa nada. De esa manera no disminuyen de alguna manera las ganancias las empresas telefónicas. Es un poco el tema. Es increíble que haya cosas que no se conozcan y que la gente las descubra recién ahora, cuando hay hace 30 o 40 años que ya se conocen bien. Bueno, primeramente me presento como un especialista en protección radiológica, protección contra las radiaciones. Básicamente, yo he trabajado en la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde sigo estando, y en la Autoridad Regulatoria Nuclear, y me he dedicado prácticamente toda mi vida a las radiaciones ionizantes. ¿De acuerdo? Nagasaki, Hiroshima, Chernobyl, Fukushima, todas esas cuestiones. Yo he estado en esos lugares y bueno, acá haciendo protección en medicina para que la gente cuando toma una tomografía o medicina nuclear o una radiografía, de alguna manera recibo la dosis tan baja como sea posible, protegiendo también al personal de las centrales nucleares. Yo he estado a cargo de la parte de seguridad del proyecto Embalse y de la central de Atucha. Así que bueno, eso es un poco mi background, mi experiencia. Y allá en el 2000 más o menos, estando en la Asociación Internacional de Protección Radiológica, el IRPA, concurrí a un congreso del ICNIRP en Kioto, Japón, hace 20 y pico de años, y ahí arranqué con este tema, que al principio no me parecía demasiado preocupante, pero con el correr del tiempo, de alguna manera, me fui empezando a preocupar cada vez más. Así que voy a hablar del tema. Fundamentalmente, acá ya hablaron dos personas, habló un físico, ¿no es cierto?, el ingeniero de FAIS, y un biólogo, el bioingeniero Rossi. Ambos pertenecen al grupo donde trabajamos, que es la Comisión Interamericana de Protección contra las Radiaciones Electromagnéticas, CIPRASEM, que tiene miembros de todo Latinoamérica, somos unos 30 en total, y hay 8 argentinos. Y entre los 8 argentinos hay, bueno, hay un ingeniero, un biólogo, también hay una especialista en medio ambiente, una abogada, y bueno, y otra gente de alguna manera especializada en física o en medicina. Hay un médico también muy importante, el doctor Orfila. Y bueno, y estamos trabajando para la protección. Yo soy fundamentalmente radioproteccionista. He aprendido qué hacer para que la radiación no afecte la salud. Y como son tan parecidas las radiaciones ionizantes a las no ionizantes, aplico mis conocimientos en radioprotección también a las radiaciones no ionizantes. Así que eso es un poco el tema. Les cuento de que va a estar disponible para ustedes esta presentación y yo voy a mencionar varios trabajos que también van a estar disponibles para ustedes. Ustedes se comunican con el grupo Corte y van a recibir información, digamos, yo diría casi infinita, porque hay material como para que pasen toda su vida leyendo, digamos, ¿no? Hay miles de trabajos referidos a los efectos de las radiaciones no ionizantes. Repito, hay miles de trabajos. Y hay varios trabajos que son revisiones, o sea, un trabajo que se ocupa de ver todo lo que se ha escrito en efectos, por ejemplo, sobre las células, ¿no es cierto? Efectos oxidativos sobre la célula. Entonces, alguien se ha ocupado de ver 300 trabajos. Hay trabajos sobre antenas y alguien se ha ocupado de hacer una recopilación de todo lo que se ha visto en el mundo en 30 o 40 países. O sea que hay trabajos
de compilación que son muy útiles. Así que yo se los voy a mencionar y están a disposición de ustedes. Así que bueno, arranco entonces. Voy a intentar compartir pantalla para presentarle algunas transparencias para que esto sea más entretenido. Entonces ahora voy a hacer la maniobra, toco la flechita, pongo tu pantalla completa, aprieto pantalla completa, pongo compartir, luego pongo en pantalla completa en mi coso y supongo que ustedes están viendo en este momento una transparencia que dice ¿qué debemos hacer para protegernos? Correcto, Rodolfo. Muy bien, o sea que les han hablado de efectos físicos, les han hablado de efectos biológicos y como yo soy un especialista en radioprotección, voy a hablar de cómo protegernos. Voy a arrancar con 2 transparencias para recordarles la parte física y 3 o 4 transparencias para recordarles la parte biológica. Y luego arranco con algunos efectos sobre la salud. No todos, porque necesitaría varias horas, pero voy a hablar de los más importantes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que recordar es que cuando yo tengo una carga eléctrica que se desplaza en el espacio, produce o induce un campo magnético y un campo eléctrico, ¿no es cierto? Que son perpendiculares entre sí. Y eso es lo que de alguna manera determina la presencia de, si es una corriente eléctrica alterna que va y viene, eso implica una onda que se transmite, que se propaga a distancia, a la velocidad de la luz en el vacío y a velocidades menores en otros medios. O sea, yo genero ondas electromagnéticas en una antena que se trasladan a distancia. Y esas ondas electromagnéticas, esas radiaciones electromagnéticas, interactúan con cualquier carga eléctrica que encuentren en su camino. Si no hay cargas eléctricas, no pasa nada. Frente a los materiales, de alguna manera, neutros, no ocurre absolutamente nada. Pero nosotros en nuestro organismo tenemos cosas cargadas eléctricamente. El agua, por ejemplo, es un dipolo. La molécula de agua es un dipolo. Si es atravesada por un campo electromagnético, va a empezar a vibrar a la misma frecuencia de ese campo electromagnético. Eso es lo que hacemos cuando colocamos un pocillo de café en un horno de microondas. O sea, esas cargas que están en la molécula se ponen a vibrar. O sea que la vibración de las moléculas que están en nuestro organismo pueden producir cambios y puede producir daño, ¿no es cierto? O sea que esto es lo que debemos recordar de del tema físico, digamos. Se produce un movimiento de cargas eléctricas que transmiten a distancia, se propaga a distancia un campo electromagnético que interfiere o interactúa con todas las cargas eléctricas que tienen en su camino. Esto, de alguna manera, ocurre desde la eternidad, porque siempre ha habido algún campo electromagnético natural. Pero esos campos magnéticos naturales eran muy, muy bajos. Algo así como 1 millón de millones de veces más bajos. Y además no era polarizado. La polarización es que el campo electromagnético está en un plano, ¿no es cierto? Y no en todos los planos. Y además tampoco había radiación pulsada. La radiación de Wi-Fi, por ejemplo, es radiación pulsada. O sea, emite, deja de emitir. Emite, deja de emitir. Son pulsos. Ambas cosas, la polarización y la radiación pulsada, no existieron nunca. Y el organismo no está acostumbrado a ser expuesto a ese tipo de radiaciones, que además, como son de alta intensidad, lo afectan mucho. Y esa intensidad va creciendo en forma geométrica a través del tiempo. Cada vez estamos hundidos en campos electromagnéticos cada vez más intensos. El crecimiento es exponencial. O sea que todo ocurre desde el tiempo de los dinosaurios, pero ahora los seres biológicos, como nosotros, están sometidos a campos electromagnéticos que los afectan mucho más porque tienen características distintas a los campos electromagnéticos naturales. Yo digo esto porque van a escuchar a alguien que dice, bueno, pero esto siempre ocurrió. No,
No ocurrió nunca. Nunca hubo campos polarizados, nunca hubo campos pulsados. Y se observa en experiencias biológicas que la radiación pulsada afecta las células, afecta el ADN, produce cambios y los no pulsados no. Y lo mismo con los polarizados. Cuando está polarizado ocurren cosas que no ocurren. O sea que es mentira de que esto pasa desde siempre. No pasa desde siempre. Recién empezó a pasar hace unos cuantos años. Incluso cuando arrancan las telecomunicaciones AM, FM, TV, son campos analógicos continuos, no pulsados. Por eso cuando compara a alguien, dice, bueno, pero la intensidad es más baja que la de una radio. Nuevamente está mintiendo. La radio analógica que teníamos desde que éramos chicos no era pulsada y por lo tanto tampoco se puede comparar. O sea, las cosas van cambiando y si viene el 5G va a aparecer una frecuencia que no ocurrió nunca. Y les voy a decir ahora que eso también tiene un impacto. ¿Por qué? Arrancamos diciendo, si yo muevo una carga eléctrica, induzco un campo electromagnético. Ocurre que nosotros tenemos en el organismo proteínas, por ejemplo, enzimas que vibran. Al vibrar, producen campos electromagnéticos muy chiquititos, ¿no es cierto?, de muy corto alcance, pero campos electromagnéticos al fin. Por ejemplo, los microtúbulos, que son parte del esqueleto celular, vibran y producen una radiación del orden de los 42 gigahertz. ¿Por qué digo esto? Porque esta es la radiación a la cual vamos a estar expuestos cuando tengamos el 5G. Y esto es gratis. O sea, al organismo que haya un campo externo o no, ¿no lo afecta? No. Porque cuando hay un campo interno y hay un campo externo, puede ocurrir de que haya interacción entre ambos campos. Y entonces puede haber una interferencia destructiva que haga que lo que producía ese campo electromagnético endógeno interno deje de producirse. ¿Se entiende? Interferencia entre lo que viene de afuera y lo que se produce adentro. Es un tema complejo como para explicarlo en 2 palabras, pero simplemente les quiero decir de que no es gratis que nos expongan a frecuencias milimétricas de los gigahercios que son semejantes a las que produce nuestro organismo. Bueno, entonces yo les he dicho, les he dado un par de cosas sobre los efectos físicos, ¿no es cierto? Les dije de que se transmite energía a distancia y por lo tanto se puede hacer trabajo a distancia. Y luego les he dicho de que hay efectos biológicos y que los efectos biológicos son distintos de los que había hace millones de años, que son distintos de los que había hace 50 años cuando todo era analógico, y se producen cambios, entre otras cosas, porque hay interferencia entre nuestros campos electromagnéticos producidos dentro de nuestras células y la cosa que viene de afuera. ¿De acuerdo? Ahora bien, todo esto, de alguna manera, podemos usarlo para explicar por qué los estudios científicos muestran de que aumentan los cánceres, fundamentalmente en el cerebro, la tiroides, el colon, aumenta la enfermedad de Alzheimer, que antes ocurría a los 60, 70 años y ahora ocurre a jóvenes de 30, que hay un daño grave al sistema inmunológico, o sea, perdemos el sistema de protección. No nos podemos defender frente a una agresión externa de una bacteria, un hongo o un virus. Hay cambio en la expresión genética. Nuestros genes actúan o dejan de actuar. Hay deterioro cognitivo, o sea, nuestra capacidad de entender cambia. Hay en este momento, con respecto al autismo, una especie de explosión. Antes había, no sé, un chico autista entre 1000 y ahora hay uno entre 30, cada vez más. Y hay trabajos japoneses que muestran por qué y cómo. Bueno, no los voy a cansar. Hay enfermedades cardiovasculares, pasan cosas en nuestra sangre. Hay obviamente daños en el ADN,
porque las radiaciones electromagnéticas son genotóxicas o clastogénicas. Son palabras que se usan para determinar si algo rompe el gen, es clastogénico, ¿no es cierto? Si algo afecta el gen, es genotóxico. Osteoporosis, fundamentalmente en la cadera, cuando se usa el celular en el bolsillo. Alteraciones en los espermatozoides de las personas y de los animales. Esto está también otra de las cosas medidas. Aumento de los abortos espontáneos en las personas embarazadas, mujeres embarazadas que están expuestas. Aumento de la diabetes. Todo esto, en cada una de estas cosas, hay cientos de trabajos que ustedes pueden leer, pueden profundizar y pueden ver las cosas en detalle. ¿De acuerdo? Enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, Martín Pall, un americano, acaba de hacer una recopilación, hará hace un año, donde pone, no sé, 500 trabajos distintos que muestran lo mismo. O sea, no hay duda, ¿no es cierto? Lo que pasa es que las cosas, naturalmente, como ocurría en el tiempo de las tabacaleras, se tapan, se ocultan, no se dicen. Esto, como afecta a nuestra salud, tendría que salir en los diarios todos los días. Cuando uno compra un celular tendría que decir, ojo, que esto puede producir esto y esto y esto y esto. Pero no se dice. Entonces, en resumen, efectos físicos, efectos biológicos, y ahora estamos viendo una tabla de efectos sobre la salud. Como dije que íbamos a hablar de protección, quiero, antes que nada, y antes de entrar en detalle, decirles qué podemos hacer ante esta situación. Yo diría, ¿qué podemos hacer nosotros o qué deben hacer las autoridades? Porque hay cosas que podemos hacer nosotros, ¿no es cierto? Nosotros podemos, por ejemplo, no sé, poner un búnker en nuestra casa a 500 metros de profundidad y nos metemos en un agujero y no vamos a recibir radiaciones. Pero es un poco complicado. Sería volver al tiempo de las cavernas. Es más razonable y más saludable que las autoridades tomen medidas como para que nosotros, así como los animales y las plantas, estén protegidos. Y eso es aplicar los principios de radioprotección. O sea, ¿qué podemos hacer y qué debe hacer la sociedad en la figura de sus autoridades? Bueno, la mejor forma de protegernos es aplicar las normas de radioprotección. Por suerte, pónganse contentos todos, hay normas de radioprotección. Pero esas normas de radioprotección, hasta ahora, se usaban para las radiaciones ionizantes. Se usaban cuando ustedes se tomaban una radiografía o cuando la gente trabajaba en un reactor, en una central nuclear. Ahí se aplicaban de las normas de radioprotección para las radiaciones ionizantes. Pero ya, por la normativa aparecida, el ICNIR 2020 fundamentalmente, hace de que hay que usar las mismas normas. Hay que usar lo mismo para las ionizantes que para las no ionizantes. ¿Está claro? Y esto que yo digo no lo digo yo, lo dicen las organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, ICNIRP, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, el UNSCEAR, que es un organismo de Naciones Unidas, y la Asociación Internacional de Protección Radiológica. Todos ellos, estos 6 organismos, han firmado los principios del ICNIR 2020 que dicen que tenemos que usar los criterios, los principios de radioprotección. Y además dicen que tenemos que usar el ICRP 103. El ICRP 103 es un librito, es una especie de manual que usa la gente que trabaja en protección radiológica, como es mi caso, el ICRP 103. Y salió en el 2007, o sea, hace ya casi 10 años. Los principios del ICRP se usan desde hace casi 100 años. Han ido cambiando con el tiempo, pero de alguna manera han permitido de que baje las dosis y que bajen los riesgos de la gente expuesta. Entonces, acá en esta transparencia dice que los principios del ICNIR 2020 fueron revisados y aprobados por toda esta gente, por todos estos organismos. O sea que tienen el respaldo de la comunidad internacional. Por eso, repito, pónganse contentos. Alguno con sentido común
tuvo en cuenta la protección de la gente y dijo, hay que usar normas, ¿no es cierto? Y las normas tienen 3 principios que yo no voy a poder desarrollar en detalle, pero el principio de justificación, que es el primero, es no me tengo que irradiar al cohete, para decirlo en criollo. Yo no me tengo que irradiar simplemente porque se me ocurre. Tengo que irradiarme si realmente obtengo un beneficio. Y yo puedo obtener un beneficio que es la comunicación inalámbrica. Pero si yo tengo comunicación cableada, no necesito comunicación inalámbrica. Y si yo me quiero comunicar, no necesito tener 100 señales de Wi-Fi, que es lo que uno observa, mide y registra en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires. No hacen falta 100. Como si ustedes van a hacerse una radiografía, no es necesario que se saquen 100 radiografías, ¿no es cierto? Con una radiografía ya saben cómo están sus pulmones. El médico no necesita 100. Acá lo mismo. Yo no necesito 100, porque cuanto más señales hay, mayor es la dosis. Incluso tampoco está justificado que haya antenas, porque con el Wi-Fi llegamos prácticamente a todos lados y podemos comunicarnos. Esto hay que pensarlo. Es decir, las autoridades tienen que pensar de qué manera podemos lograr los beneficios, pero evitando los excesos, evitando demasiada radiación, demasiada dosis. Luego la optimización es, bueno, cómo lograr el objetivo con la menor dosis de radiación. Y además hay límites de dosis que son particularmente importantes para algunos grupos que debemos proteger, como por ejemplo las mujeres embarazadas o los chicos, que son 10 o 20 veces más sensibles que las personas adultas. O sea que no puedo ahora extenderme en estos principios, simplemente le di un par de ejemplos, pero si aplicamos estos principios, las dosis van a disminuir por factor 100 o por factor 1000. ¿Me escuchan? Van a disminuir por 100 o por 1000 y los efectos van a ser 100 o 1000 veces más bajos. Por ejemplo, si se elimina la publicidad, se baja en factor 100 la dosis que recibimos. Entonces es bueno que nos comuniquemos, especialmente para cuestiones médicas o cuestiones de urgencia, pero no es bueno de que esto lo usen las empresas para llenarnos con información, muchas veces con videos HD, para vender sus productos, porque eso produce dosis y eso produce daño, como vamos a ver, como vamos a explicar y como vamos a dar los datos, ¿de acuerdo? Bueno, además hay que proteger también el medio ambiente, porque es bueno de que también los bichos que nos rodean y las plantas estén protegidas. Ustedes saben de que, por ejemplo, las abejas están desapareciendo, cada vez hay menos. Y hay algunos que dicen de que cuando desaparezcan las abejas vamos a desaparecer nosotros. Y esto va a ser peor con el 5G, porque las abejas por su tamaño son más sensibles a las radiaciones milimétricas, porque la radiación milimétrica es más semejante al tamaño en varios milímetros de los insectos. Nosotros de alguna manera vamos a estar menos afectados. Entonces, ¿qué dije? Dije que apareció, acá está, hay un error, es ICNIRP, ICNIRP, Radio Protection. Bueno, crea un marco único. Dice que, señores, no debe haber diferencia de criterio. Si protegemos a la mujer embarazada, ¿no es cierto?, de la radiación ionizante, diciéndole, bueno, no es conveniente que por ahí se saque en este momento una radiografía, también tenemos que protegerlo de radiaciones no ionizantes. No tenemos que dejar que una mujer embarazada lleve un celular cerca prendido, digamos, cerca de su panza, cerca digamos, del chico que lleva encima. O sea que no hay diferencia. Si protegemos, protegemos de todo, especialmente de las no ionizantes que tienen un poder dañino 1000 veces mayor que de las radiaciones ionizantes. O sea que lo que dice el ICNIRP 2020, que el documento de referencia es el ICRP 103. Y el ICRP 103 es el documento que usamos nosotros desde hace casi 100 años. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón íntima? Les cuento. Acá ustedes tienen una imagen
un dibujo donde ven que la radiación ionizante, RI, radiaciones ionizantes, producen efectos en el ADN de dos formas distintas y dos mecanismos. Uno es una forma directa, o sea, directamente la radiación, por ejemplo, una radiación gamma o beta o alfa, pasa cerca del ADN y rompe una ligadura. Y hay una acción indirecta. La radiación no llega al ADN, sino que en el protoplasma produce productos, especies reactivas oxidantes. Repito, produce especies reactivas oxidantes, que en inglés es Reactive Oxygen Specimens. Por ejemplo, para algo que conocemos todo, el agua oxigenada. Se produce agua oxigenada en el protoplasma de la célula y esa agua oxigenada es la que ataca al ADN y rompe la ligadura. Por los dos mecanismos se rompe, incluso las ionizantes, la acción indirecta es la más importante. El 60-70% ocurre por ese camino. ¿Qué pasa con las no ionizantes? Cambio la transparencia. Ya la cambié. No hay efecto directo, pero hay acción indirecta. O sea que rompe el ADN de la misma forma que lo rompen las radiaciones ionizantes. Pero como es mucho mayor, porque se afectan todas las células del organismo, el producido es mucho más importante. Y por eso uno observa que mientras en las radiaciones ionizantes, este mecanismo de rotura del ADN es el inicio, el primer paso, la primera etapa de algo que se llama proceso de cancerogénesis, proceso de desarrollo del cáncer. Y esto ocurre porque una vez que se rompe el ADN, hay un mecanismo enzimático de reparación. O sea, se produce en la cadena un agujero, una rotura, y hay enzimas que lo reparan. Y esa reparación es bastante eficaz. En el 99% de los casos lo repara bien, pero a veces lo repara mal. Y cuando lo repara mal, queda un ADN mutado, distinto, que puede ser el origen de una célula maligna, de una célula cancerosa. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos hablar mayormente de este tema, pero simplemente les digo, esto que estamos viendo en la pantalla es el inicio de un proceso de cancerogénesis clásico. Y con las ionizantes solamente ocurre cuando uno se irradia con valores 100 o 1000 veces mayores que los límites para el público. Repito, ocurre con las ionizantes solo, únicamente, cuando uno se expone a dosis que son 100 o 1000 veces mayores a los límites establecidos para el público. Por eso, en Nagasaki y Hiroshima, donde se observaron efectos cancerígenos, la gente había recibido 100 o 4000 miligray, siendo 1 miligray el límite para el público. No se ve efectos ni en la gente que trabaja con radiación, ni en la gente que es sometida a estudio diagnóstico, porque siempre los valores son inferiores. Solamente cuando hay valores altos puede aumentar la frecuencia, como puede ser el caso de varias tomografías. ¿Escucharon? Ahora, con las no ionizantes, la cuestión es distinta. Los efectos aparecen con valores que a veces son 10 o 100 veces inferiores a los límites. Entonces, si en un caso ocurre con dosis altas 100 veces superiores a los límites, en el otro caso ocurre con radiaciones 10 o 100 veces menores, por carácter transitivo se demuestra que la radiación electromagnética es como mínimo 1000 veces más poderosa, con mayor poder de cáncer que las ionizantes. Y esto además se ve epidemiológicamente, como vamos a ver después. Recuerden esto que acabo de decir. Ambas tienen un proceso parecido, pero de alguna manera en un caso es más importante la cantidad y por eso se produce mayor cantidad. Bueno, o sea que ambas, por un mecanismo similar, rompen el ADN. O sea, son clastogénicas, ambas. Y una vez que se produce ese daño, se inicia un proceso de cáncer. ¿Por qué? Si la célula es reparada bien, no pasa nada. Si esa célula se repara mal,
y de alguna manera el daño es importante y efectos determinísticos. Si aparece una célula mutada, ¿no es cierto?, se inicia el proceso de cancerogénesis. Esperemos que hayan entendido esto. Bueno, voy a ir rápido porque veo que el tiempo avanza y ya son las 9:20 y acá me está llamando, no sé si es alguien que está organizando. Bueno, por esta razón se deben aplicar los mismos principios. Como los efectos son los mismos, hay que aplicar los mismos principios, ¿no es cierto? A ver, disculpen, pero no se puede ser que el organizador me esté llamando. ¿Quién es? No. Entonces, era mi hija, perdón. Entonces, la responsable de la OMS dice que hay que cumplir con los... No sé por qué. Hola. No puedo hablar ahora. Entonces, la OMS está llamando a los gobiernos a instalar políticas nacionales y establecer autoridades de control, que eso es lo importante. Entonces, las normas internacionales dan los principios que tenemos que aplicar. Esto es lo que hay que hacer. Entonces, la normativa internacional, ustedes la van a recibir, la pueden ver, y ahora, en breve, vamos a decir qué pasa si nosotros no aplicamos la normativa. ¿Qué pasa si nosotros no seguimos las recomendaciones de los principios del ICNIR 2020 o lo que dice la OMS? Bueno, aumentan los tumores de cerebro, por ejemplo, que se multiplicaron por 4, por 5 en los países que tienen buenas estadísticas. Francia, por ejemplo, pasaron en 10 años, del 990 al 2018, o sea, en el periodo en que aumentaron los teléfonos celulares, se multiplicaron por 4, por 5. Se ve una curva de aumento en Francia. Lo mismo ocurrió en Suecia, donde la curva roja se ve como las muertes por tumores cerebrales se iban bajando y de pronto cambió la pendiente y empezaron a subir. Y esto se ve también tumores en la glándula pituitaria. Se ve en Australia lo mismo, que se duplica la frecuencia cada 8 años. Se ve en Inglaterra, donde aumentan los tumores grado 3 y 4 mientras bajan los grado 1 y 2, o sea, los más leves. Y además ocurre que aparece particularmente un aumento de los tumores debajo del lóbulo temporal. O sea, en el lugar donde apoyamos el teléfono, ahí se multiplicaron por 3 de 1995 al 2014. Y así sucesivamente. Esto es en Malta, esto es nuevamente en otra, y esto es en Brasil. Fíjense en Brasil cómo el aumento es importante del 95 al 2015. Fíjense de que de haber un caso cada 100.000 habitantes pasó a 4 casos cada 100.000 habitantes. Si nosotros estos aumentos que se observan en varios países que tienen buenas estadísticas, que no es nuestro caso, si esto ocurre en todo el mundo, podemos estimar que las muertes que han ocurrido desde el inicio del uso del celular han sido del orden de 4 millones de personas. Esto solo por los tumores cerebrales. Y hay estudios, de alguna manera, que se han hecho con gente y que además lo muestran. O sea, aparte de los estudios epidemiológicos, hay estudios de casos, como el estudio Interphone, que fue pagado por la OMS, donde se ve cómo aumenta el riesgo de 2 tumores cerebrales, el glioma y el meningioma. Vemos en Francia también que se multiplicó por 3 el número de gliomas, que es un tumor cerebral de alguna manera muy agresivo, en la gente que usó más de 900 horas en su vida el teléfono celular. 900 horas, bueno, imagínense, en 10 años son 90 horas por año, nada, son unos minutos por día, 20 minutos por día. Se triplica. Y además los estudios sobre animales también se vio lo mismo. No podemos, creo que no disponemos ya de mucho tiempo. O sea que estoy en este momento hablando más rápido, yendo a mayor velocidad. Pero permiso, Rodolfo. No permite hacer comparaciones. O sea que acá hay ratas que son expuestas y ratas que no son expuestas. Y en las ratas expuestas, en las ratas macho, aumentó el número de tumores cancerígenos, digamos, del orden del 3%. 0 en las ratas no expuestas y 3% en las ratas expuestas. Y eso de que las ratas se sacrificaron a los 2 años, cuando las ratas pueden vivir 3 años. Algo parecido se hizo, acá está, ¿no es cierto?, el resultado. Algo parecido se hizo en Italia, pero con dosis aún mucho más bajas. Pero acá
no se sacrificaron las ratas, se dejaron que murieran por muerte natural. Y acá se vieron los mismos efectos, pero con dosis que son 10 o 100 veces inferiores a los límites establecidos. Repito, en el Instituto Ramazzini, que es el Instituto del Cáncer en Italia, se expusieron animales a dosis mucho más bajas que los límites establecidos para nosotros, y igualmente hubo un aumento de la frecuencia de tumores en las ratas. O sea que está claro que los límites no nos protegen. Los límites no son suficientes como para bajar la tasa de cáncer. Entonces tenemos que bajar las dosis por valores mucho mayores. Por eso hablé de que había que tomar medidas como para bajar factor 100 o factor 1000. Si no, no podemos. Acá se ve el aumento de 0,5 a 1,5. Y además hay estudios de laboratorios donde se ven los mecanismos. Hay un proyecto REFLEX que fue auspiciado por la OMS, donde se ve que las células o los tejidos expuestos a las radiofrecuencias, o sea, a esas radiaciones que producen las antenas o el Wi-Fi o los teléfonos, producen efectos genotóxicos, especialmente cuando se usa radiación pulsada. O sea que está demostrado en personas, está demostrado en los estudios epidemiológicos, está demostrado en animales y está demostrado también en estudios in vitro, o sea, en ensayo de laboratorio. También se ve cómo cambia la expresión de los genes. Expresión de un gen quiere decir cuando ese gen está activo o no está activo. Los genes tienen una función que cumplir en la célula donde están alojados. Esa función la cumplen o no la cumplen de acuerdo a que estén activos o no activos. Cuando la célula lo necesita, ese gen se activa y produce la proteína que es necesaria para producir una determinada acción. Entonces se ve de que la expresión produce de que entren al cerebro proteínas que causan daño, como es el caso de la albúmina, o que entren virus. O sea, perdemos una barrera de defensa. Y lo mismo también mencionamos que cambia la permeabilidad de los canales iónicos que están en la membrana celular. Y en el caso del canal iónico del calcio, eso produce un efecto que a través de un mecanismo biológico o bioquímico, mejor dicho, una serie de reacciones, termina en la inhibición de la calcineurina. Y la calcineurina es una enzima que nos protege, porque es la enzima que produce el desarrollo y la maduración de las células T. Las células T, también llamadas timocitos, son las que nos protegen cuando entra de afuera algo extraño, que puede ser un virus, puede ser un hongo, puede ser un microbio. Y entonces las células T son nuestra defensa, son los soldados que defienden. Entonces, al inhibirse la calcineurina, no tenemos defensa. Los inhibidores de calcineurina se usan, por ejemplo, cuando se hacen trasplantes, para que el organismo no se defienda. Cuando nosotros nos trasplantan, por ejemplo, un riñón, si no inhibimos la calcineurina, ese riñón es rechazado por el organismo. Entonces, eso es para que se entienda el papel que juega la calcineurina. Acá se inhibe con valores muy bajos, de 100 veces menos de los límites, y perdemos defensas. Perdemos la capacidad de nuestro sistema de defensa de luchar contra los agentes externos. Y bueno, y después están los problemas con los animales que son semejantes a los de los hombres. Las vacas que están cerca de las antenas tienen mayor cantidad de abortos y además cataratas. Esto es un estudio que se hizo en Suiza. Las abejas disminuyen la población. Uno acerca un celular a una colmena y las abejas obreras se van y no vuelven. Y queda la reina sola. Y a su vez las larvas de los huevos que coloca, que pone, digamos, la reina, también crecen menos, digamos, la mayor parte se muere. O sea que hay un efecto muy grave en la apicultura. Por eso que como les dije hace un rato, con las ondas milimétricas esto va a ser mucho peor. Hay lugares en Alemania donde se ha notado un descenso de la población de abejas, en algunas zonas donde se ha medido, del 80%. En la India se ha observado también, y eso ha disminuido la producción de frutales, porque no hay polinización.
los hábitos de las aves migratorias cambian, las aves migratorias no encuentran el camino y no van a desovar donde habituaban a hacerlo. O sea que hay estudios de todo tipo realizados con animales y plantas que muestran efectos deleterios o efectos negativos en el medio ambiente. Pasa con los gorriones también. O sea que en las normas se establece un concepto de dosis que es algo distinto a la intensidad de campo, densidad de potencia. Implica que es importante no solamente la exposición a la que estamos, por ejemplo, en este momento nosotros expuestos, sino el tiempo. O sea, si pudiéramos cortar las antenas, por ejemplo, de noche, la situación mejoraría mucho, porque las dosis serían menores. Y como le dije antes, si podríamos eliminar la publicidad, podríamos bajar las dosis por factor 100. No estoy hablando en detalle de todo porque no alcanza el tiempo. Simplemente les doy datos y les doy algunos ejemplos sobre este tema. Esto ya lo hablamos. El proyecto de la OMS. La OMS, ¿qué está pidiendo? Que haya, de alguna manera, una autoridad regulatoria como lo hay para las radiaciones ionizantes. Acá tenemos la ARN, ¿de acuerdo? Que es la Autoridad Regulatoria Nuclear, que regula los usos de las radiaciones ionizantes. No hay lo mismo con las no ionizantes. Y la OMS está pidiendo de que eso ocurra y que se necesite un enfoque interdisciplinario. O sea, la regulación tiene que estar hecha por conjuntos de especialistas que incluyan médicos, biólogos, epidemiólogos y también físicos para tomar las medidas más adecuadas en la aplicación de los criterios de radioprotección. Y además, todo aquel que usa una fuente de radiación tiene que estar calificado, tiene que entender, saber cuáles son los efectos y de qué manera proteger al público y al medio ambiente. Y todo esto, de alguna manera, además hay que verificar cuál es su eficacia. O sea, si nosotros instalamos, establecemos un sistema de control, lo que deberíamos hacer en forma paralela es medir cuál es la intensidad de los efectos que queremos de alguna manera disminuir. Por ejemplo, el cáncer. O sea, si nosotros acá pudiéramos tener datos sobre la frecuencia de tumores cerebrales, glioma, glioblastoma, astrocitoma, sería muy bueno, pero no la tenemos. Sí tenemos algunos datos sobre meningiomas, o sea, hay algunos estudios hechos en algunos servicios del país muy importantes sobre el neurinoma del acústico. Neurinoma del acústico se ha observado en Argentina, en algunos servicios, que se ha multiplicado por 10 la frecuencia. Y además que ha bajado la edad en la cual aparecen esos neurinomas. Se observan adolescentes de 15 a 16 años con neurinomas del acústico, cosa que antes era muy raro. Antes ocurría en gente madura o de edad. Ahora aparecen jóvenes. O sea que uno tiene que tomar medidas, pero además tiene que medir cuál es el resultado de esas medidas en lo que hace a las dosis y cuál es el resultado de esas medidas en lo que hace a efectos. ¿De acuerdo? No sé si estoy dando demasiada información y esto no permite por ahí quedarse con la parte básica, pero simplemente acá se reitera en el final de que hay que aplicar los principios de radioprotección. Hay que aplicar el principio de justificación. Eliminar, por ejemplo, el celular de ustedes emite en forma permanente una señal que se llama de geolocalización. O sea, el sistema quiere saber dónde están ustedes para poder mandarle un mensaje. Ahora, esto ocurre en forma prácticamente permanente. Esto ha ocurrido, por ejemplo, durante la pandemia, cuando ustedes estuvieron en su casa 4 o 5 meses sin poder salir. Y su celular enviaba permanentemente una señal que decía, estoy en mi casa, estoy en mi casa. Eso lo hacía cada algunos milisegundos, durante 4 o 5 meses. Y eso los irradia, cuando sería más sencillo de que eso ocurriera cuando ustedes cambian de lugar. Cuando ustedes se van de su casa, ustedes apretan algo como para que el sistema lo conozca. O sea, no se piensan las cosas para proteger a la gente. Se piensan las cosas para mejorar, aumentar de alguna manera las ganancias de las empresas comerciales. Y esa es la razón por la cual se trata de que haya un estímulo
al uso de la comunicación inalámbrica y no lo haya para el uso de la comunicación cableada, cuando es lo que debiera hacerse, lo que dicen los organismos internacionales. La optimización, la aplicación de los principios implica proteger a los grupos de mayor riesgo, la aplicación del principio del límite de dosis es importante, y, bueno, y además hay un cuarto principio del ICRP que se refiere a la protección de la biodiversidad y las generaciones futuras. Aprovecho para ir cerrando, decir de que lo que yo estoy diciendo ahora es simplemente repetir como un loro lo que dice el Instituto Nacional de Ciencias y Políticas Públicas de los Estados Unidos, la Agencia Federal del Medio Ambiente de Alemania, el Centro de Investigación de Eficiencia Energética de Australia. O sea, todo esto que estamos diciendo que hay que hacer, ya lo dicen organismos de países desarrollados. Porque hay otro problema que no hemos hablado. Es que la comunicación inalámbrica implica un derroche espectacular, 10 veces más, de energía. Y cuando gastamos más energía hay que producir más energía, que no es algo que nos sobre. La comunicación inalámbrica gasta 10 veces más que una comunicación cableada. Por lo tanto, cuesta más también. Es más costosa, pero permite mayores ganancias a las empresas, que es lo único que en este momento es considerado como el factor de decisión. Entonces esto hace que haya que producir más, que haya que quemar más combustible y producir más gases de efecto invernadero, aumentando la temperatura de la Tierra. Y cuando aparezca el Internet de las cosas, esto va a ser de alguna manera mucho mayor. Esto se va a multiplicar en gran escala, porque todo va a emitir. Va a emitir el celular, pero también la heladera, el televisor, la tostadora, el lavarropa, todo se va a comunicar con todo. De forma de que vamos a estar bañados en un campo electromagnético que cuando esto sea 5G van a ser ondas milimétricas. Y esto además contribuye, porque como para la red internacional hace falta tener mayores cantidades de satélites, eso produce, escuchen, para tener satélites hay que tirar cohetes, ¿no es cierto? Cohetes que colocan los satélites en órbita. Los cohetes tienen combustible. Ese combustible produce gases. Esos gases afectan la capa de ozono. ¿Está claro? O sea que el aumento que están en este momento multiplicando por 10, por 100 o por 1000 los satélites, aumentan el agujero de la capa de ozono, por lo tanto vamos perdiendo la capacidad de protegernos contra las ondas ultravioletas de alta energía. O sea que esto es algo que ocurre por el envío de cohetes para los satélites, debido al combustible, y esto cada vez viene más. Aparte se deja de ver el ambiente, se deja de ver. Esto es lo que está pasando con el mundo desde que aumentó el envío de cohetes de satélites, digamos, de comunicaciones a la atmósfera. Cada vez es mayor la dificultad que tienen los astrónomos para poder ver el cielo. Y termino con una frase de un señor, el profesor Yuri Grigoriev, que él predijo esto. Él falleció el año pasado, pero su último libro fue justamente sobre el 5G. Y en el prólogo, Yuri Grigoriev, que fue el creador de la Comisión Rusa de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes y que trabajó durante 60 años en el tema, él dice en el prólogo de su libro: toda la población mundial quedará ahora atrapada para siempre en una red mortal de ondas milimétricas y ya nadie podrá nunca más escapar a sus consecuencias. Nosotros estamos tratando de evitar que este presagio se haga realidad y por eso estamos trabajando y pidiendo al gobierno que se tomen medidas, que se apliquen las normas. Y acá hay algo que decía Einstein, que es interesante. Einstein decía: hay dos cosas que son infinitas, que no tienen límite: el universo y la estupidez del hombre. Aunque del universo tengo algunas dudas. Bueno, acá termino. Muchas gracias. Acá está mi Gmail. Todo aquel que quiera comunicarse conmigo naturalmente puede hacerlo, pero si se comunican con los organizadores de esto van a tener la información que ustedes necesiten y van a poder tener la posibilidad de avanzar y de estudiar más en detalle este tema.